No sé si ustedes han reflexionado y han oído bien lo que hemos leído hace un momentito, hablando de discípulos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Vamos a intentar verlo hoy. Creo que es muy importante que sepamos eso. ¿Saben ustedes el evangelio que estamos leyendo, que es el evangelio de San Juan, después de la introducción que nos hizo Juan a su manera de la Navidad, es decir, explicar directamente de forma preciso de qué es lo que pasó en Navidad, Dios que vive en el cielo, que ha venido y se transformó en humano, en Jesucristo, y ha venido a vivir en medio de nosotros. Entonces Juan lo está explicando en su evangelio, y desde el comienzo vemos cómo Jesús se acerca a ciertas personas y les invita a seguirle y a ser sus discípulos. Y tenemos esta historia cuando lo leemos en el primer capítulo de Juan, la segunda parte de este capítulo. Vemos como toda esta historia de este primer contacto de Jesús con sus futuros discípulos, y nos asombra de ver cómo ocurrió eso. Y al final del evangelio, cuando terminan los evangelios, tenemos esta orden de Dios o de Jesús a sus discípulos, dice: id y hacer discípulos. Así que es un comienzo de los primeros discípulos, y al final del evangelio pues vemos que la comisión, la gran comisión que Dios nos hace es ir a ser discípulos. Y todo torna en torno alrededor de esta palabra, discípulos. ¿Sois discípulos? Algunos, espero que los demás también llegarán a hacerlo, ¿verdad? Eso es lo importante. Estamos hablando de beber el agua viva que quita la sed, hablando de esta realidad, de la verdad, de lo auténtico, que es la única cosa que nos puede satisfacer al ser humano en nuestro interior. Podemos creer mil cosas, ¿estáis de acuerdo? Podemos creer en mil cosas, en mil gente, en mil cosas, en mil filosofías, pero si no es la verdad, ¿a qué sirve? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dirá uno: bueno, ¿cómo tú puedes decir que eso, lo que tú crees es la verdad y lo que yo creo no es la verdad? Eso es el gran problema. ¿Cómo podemos decir que es la verdad? Entonces le voy a decir una cosa simple, porque ya podemos hablar muchas horas sobre esto. Pero, oh Jesucristo, como nos es descrito en el capítulo 1 de Juan, que hemos visto la vez pasado, el domingo pasado, hablar del verbo que sale de Dios y que viene en medio de los hombres. O es lo que dice ser, o es el mentiroso más grande del planeta. ¿Entendemos eso? Con Jesús, o es o no es. No hay: sí, es un hombre muy inteligente, voy a seguirle porque me parece que sus enseñanzas son buenas. No. O es Dios en medio de nosotros, o no lo es. Y si no lo es, no lo sigan, porque es un mentiroso. Porque todo el evangelio y todas sus palabras dice que Él es lo que pretende ser, es decir, el Hijo de Dios que viene a vivir en medio de nosotros. Por eso es muy importante que entendamos eso, porque cuando entendemos eso, o lo seguimos o no lo seguimos. ¿Estáis de acuerdo? Porque cuando tú encuentras lo que es realmente verdad y auténtica, y que realmente es Dios que ha venido en medio de nosotros, entonces no puedo hacer otra cosa que entregarme a Él y seguirle. Y si no estoy muy seguro de eso, entonces nunca voy a seguirle como debo de seguirle. En fin, eso es la cuestión. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, vemos en el principio pues justamente eso que hemos visto la vez pasado, y viene en escena un tal Juan el Bautista,
que no es el Juan que escribió los evangelios, sino que es otro. Y Juan Bautista pues vino como un profeta a anunciar que iba a venir el Mesías enseguida. Y Juan Bautista presenta en el capítulo 1, anunció la venida de Jesús, el Mesías, y después de predicar durante un periodo en el desierto, que su fama iba creciendo, apareció Jesús en escena. Es muy interesante cuando empezamos a leer esto y vemos que Juan estaba bautizando gente ahí y de repente cada vez más multitud de gente venía hacia él porque lo que decía era realmente extraordinario y hacía bautizar a la gente y tal. De repente, ¡puf!, aparece Jesús en la escena. Y vemos como es muy interesante porque vemos como Juan desde este mismo momento va a decir, ustedes que están conmigo, míranos a él porque es a él que hay que seguir. Yo no sé, eso es raro eso en este planeta, ¿verdad? Cuando una persona tiene fama, decir, yo me echo al lado y le dejo pasar a este, que es mucho más que yo. ¿Eh? Y es exactamente lo que hizo Juan en este momento. Es muy interesante. Vamos a empezar a volver a leer algunos pasajes de este evangelio. Y dice así: pero estas cosas se han escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es el final del evangelio. Una de las últimas palabras que va a escribir Juan, después de haber escrito toda la historia de Jesús en la tierra, como estuvo llamando a sus discípulos, como vivió con ellos, como después llegó a morir él mismo por ellos y después resucitó y al fin toda esta historia. Al fin Juan dice, yo he escrito esto a fin de que ustedes crean que Cristo, que este Jesús que vino es el Hijo de Dios y que creyendo en él tengáis vida. Y cuando está hablando de vida no es solamente que lo pases bien ahora, sino que está diciendo que tenéis vida eterna. Wow. Eso es el propósito del evangelio. Entonces con Jesús ha venido el reino de Dios a este planeta y se van a agregar a las personas como tú y yo, llamando discípulos. Todo lo que Juan nos va a contar a continuación tendrá un solo propósito. Entonces es a fin de que ustedes crean y que tengan vida en su nombre. Cada uno de nosotros, si realmente hemos encontrado a Jesús, o más bien Jesús nos encontró, podríamos contar una historia diferente de cómo hemos llegado al conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero una cosa es cierta, es que al encontrarnos con Él, Él nos dijo una cosa similar a todos. Y nos dijo estas dos palabras: ven y sigue. Ven y sigue. Igual que lo hizo con los primeros discípulos, a través de las edades, de los siglos, de los millones de cristianos que han sido llamados por Jesús, siempre hemos empezado a oír esta voz: ven y sigue. No es solo ven y cree en mí, o ven y no sé qué, ven y sigue. Y eso es ser discípulo. La Biblia confirma que no somos nosotros los que hemos encontrado a Jesús. Es interesante saber eso, ¿no sabías? Dice, no, yo estuve buscando a Jesús mucho tiempo y por fin lo he encontrado. Parece que hiciste tantos esfuerzos que tú mismo lo has encontrado. Pero sepas una cosa, más bien lo contrario. Es Jesús que te está buscando, que quiere encontrarte y pone las cosas en su sitio para que tú lo encuentres. Es un poco como un padre, ¿no? Que se escondió, pero que está jugando con su hijo porque sabe que cuando el hijo va a venir ahí, ¡puf!, se aparece a él y lo atrapa en sus manos. Nuestro Padre Celestial es así de extraordinario. ¿Sabe? San Agustino dijo, no podríamos ni haber empezado a buscar a Dios si Él no nos hubiera encontrado ya. Y eso debería de llenarnos de gozo y paz al saber que Dios tomó la iniciativa para encontrarnos y elegirnos. Él tomó la iniciativa para elegirte a ti y a mí y a cada uno de nosotros. Yo no sé qué camino te has llevado a encontrarte aquí esta mañana.
Vienes de por ahí, por allá, de una situación, de otra, de un porqué. A veces es muy interesante saber de cómo la gente ha llegado a encontrarse en una iglesia o a encontrarse con la realidad de que Dios existe y de que Dios quiere hacer algo. Pero te digo una cosa, detrás de tu búsqueda, Dios está, porque Él quiere encontrarse contigo. El capítulo 1 y versículo 29 y siguiente, el Evangelio de Juan nos dice algo importante sobre Juan el Bautista. Este profeta extraordinario nos dice algo importante cuando Jesús un buen día apareció en pleno medio de unos bautismos que Juan efectuaba en el Jordán. Y dice así, y al día siguiente, Juan estaba ahí otra vez con dos de sus seguidores. Y cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Que claro, para nosotros, pues quizás no significa gran cosa eso de Cordero de Dios, pero para los discípulos de Juan el Bautista en este tiempo, significaba algo muy preciso, Cordero de Dios. Ellos habían sido enseñados en la religión judía desde pequeñito, obviamente, y sabían que todos tenían que matar un cordero una vez al año para expiación de los pecados propios. Entonces, por eso había un sacerdote, el sacerdote cogía el cordero, le cortaba el cogote, ¿no? Y así eran los sacrificios de animales, y hacían sacrificios de animales en el templo para obtener el perdón de Dios. Y ya Dios les estaba enseñando a las personas, y a cada uno de ellos, de que este cordero era un sustituto a sus propias vidas. Es decir, ellos mismos tenían que morir por culpa de sus pecados, ¿verdad? Y el juicio de Dios iba a venir sobre la persona, pero en el lugar de caer sobre la persona, ¡puf!, se ponía de lado y ponía el cordero en su lugar. Y entonces lo mataba. Y entonces la persona era exenta de recibir el juicio de Dios porque había muerto alguien en su lugar. Y todo eso es la enseñanza del Antiguo Testamento. Entonces cuando Juan Bautista dice, este hombre es el Cordero de Dios, wow, estos empiezan a decir, wow, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Eh? ¿Va a morir? ¿Eh? ¿Por nosotros? Es exactamente lo que quería decir Juan. Y entonces era una auténtica revolución. Y si es el Cordero de Dios, el único Cordero que quita el pecado del mundo de verdad, entonces tenemos que seguirle. Y es eso que pasó cuando Juan Bautista fue ahí, dio esto con precisión. Y dice así, y después el otro versículo, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi, dice Juan Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y lo dice eso a sus discípulos, diciéndole a sus discípulos, mira, yo no soy nadie, pero el que viene es este que hay que seguir. Este hay que seguir. Y entonces, dos de los discípulos de Juan, oyendo estas palabras de sus maestros, no van a dudar a seguir a Jesús desde entonces. Iban detrás de Juan, conocían su fama y se quedaban impactados por sus palabras, por las palabras de Juan Bautista, pero de repente, cuando oyeron que Jesús estaba aquí y que Juan mismo le dijo, hay que cambiar de maestro, ¿no? Porque ese es el verdadero, el auténtico, aquel que yo les predico. Y yo no lo conocía, pero dice aquí después, y el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez. Leyeron hablar de los dos discípulos y siguieron a Jesús. Cambiaron de rumbo. No sé si tú esta mañana estás bien seguro que tú estás siguiendo al buen Jesús. Digo eso porque a veces hay gente que está muy equivocada. Piensa en seguir a Jesús o a una religión o una filosofía o yo qué sé. Hay tantas cosas en esta llamada nueva era, ¿no? Tantas formas de pensar, las filosofías y cosas así. La gente le sigue. Yo te digo esta mañana, stop, deja eso. Sigue a Jesús, es el único
el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros. Sigue a Él. Haz como estos discípulos. Cambia de rumbo. Dirígete hacia Él. Y sigue a Jesús de verdad. Y Jesús empezó por hacerle a aquellos dos la pregunta más fundamental de la vida. Leemos y seguimos el texto. Y dice así. Vemos los dos discípulos de repente se van de Juan y van a seguir a Jesús. Los siguen para ahí y de repente Jesús se da la vuelta y dice, ¿ustedes qué? Esa es la pregunta más clave. La pregunta que quizás el Señor te está haciendo esta mañana a ti. Dice así, volviendo a Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Bueno, cuando leemos un texto así nosotros, pues qué bonito, pues nada más, ¿verdad? No significa gran cosa. Es una narración normal de un acontecimiento. Podemos preguntar, ¿y por qué Juan emplea estas palabras? ¿Y por qué tenemos en su narración de los evangelios de repente un versículo como esto? Simplemente para aclarar la situación, un poquito de cómo pasó la cosa. No, es interesante de analizar este texto, porque ahí encontramos unas cosas muy profundas y muy directas y muy importantes para nuestras vidas. Primero está el ¿qué buscáis? Una pregunta que cuando sale de la boca de Jesús o de Dios es algo mucho más profundo que simplemente una pregunta de ¿dónde te vas? ¿Dónde estás? ¿no? Cuando Jesús hace una pregunta así, nos la hace a nosotros, es mucho más que ¿estás buscando algo? Te está diciendo, ¿qué buscas en el fondo de tu corazón? ¿Cuál es tu deseo? ¿A qué aspiras? ¿Qué quieres en el fondo de tu corazón de verdad? ¿Tú te has preguntado eso una vez? ¿Te has preguntado eso en tu propia vida? ¿Te has parado a pensar? Yo sé que hoy en día es tan complicado pensar, ¿verdad? O pararse a pensar porque somos tan distraídos por 40.000 cosas que nuestras vidas están totalmente viviendo en paralelo con lo auténtico. Vivimos no sé qué, vivimos así, pensamos vivir en la vida así de forma muy concreta, muy normal, pero es el momento a veces de pararse y decir, oye, voy a pensar, ¿qué es lo que busco yo en mi corazón de verdad? En el fondo de mí mismo. ¿Qué es lo que deseo? Cuando es Dios que pregunta, entonces es algo muy serio. Las personas a la hora de buscar a Jesús lo pueden hacer por varios motivos. Al igual que la gente que viene por primera vez en una iglesia como esta, ¿no? O que nos preguntan sobre la fe, ¿no? ¿Qué harían estos discípulos de Juan? Discutir sobre el Antiguo Testamento, sobre lo que Juan Bautista había dicho y incluso lo que significaba eso de Cordero de Dios y todas estas cosas. ¿Querían hablar con Jesús de esto? ¿O simplemente buscaban a Jesús para ver si había una razón para tener fama o para incluso enriquecerse? Hay algunos que vienen a la iglesia por eso, no sé, pobre de ellos, ¿verdad? O solucionar un problema, porque muchas personas van a la iglesia o van a Dios o van a la Biblia o van a buscar algo en las religiones para solucionar un problema que tienen momentáneamente. O se han peleado con la mujer, se han peleado con su hombre y tal, y entonces dicen, wow, ahora estoy muerto, estoy pasando por una depresión. Entonces, claro, van a buscar cosas, van a buscar algo, un pensamiento, un apoyo o lo que sea. Y muchas personas pues vienen a la Biblia, vienen a la fe, vienen a Dios simplemente por eso, porque tienen algo en sus corazones que les falta. Y sería bueno a veces que nos pudiéramos preguntarte a ti mismo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué realmente? ¿Cuál es la razón por la cual tú has venido, no? Por eso mis motivos sinceros, por lo que busco a Dios. Unos buscarán seguridad, otros alguien sobre lo cual confiar,
Son preguntas existenciales, dicen la gente, ¿verdad? Y nos hacemos todas estas preguntas. ¿Por qué vivo? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa después de la muerte? Y todas estas cosas que están ahí en el fondo del ser humano y que no tiene respuesta inmediata. Y Jesús le está diciendo a estos dos, realmente, ¿qué es lo que estáis buscando? ¿Qué es lo que estáis buscando? Y la respuesta de estos futuros discípulos es muy significativa. ¿Saben? Que dice aquí, Rabí, que significa maestro. Es interesante de ver cómo Juan va a expresar estas palabras de una forma muy concreta, porque les recuerdo que Juan escribe su evangelio para los griegos, que eran pensadores, que eran personas que reflexionaban, contrariamente a los judíos, que solamente confiaban a la ley, ¿no? Pues ellos estaban reflexionando más como nosotros, como la gente de hoy en día, pues está tratando de explicar, de razonar, de entrar en unas filosofías, de una forma de pensar. Y entonces le dice Javi, maestro significa, ¿dónde moras? Probablemente cuando leemos este pasaje así, pues, como lo dije antes, no nos damos cuenta de lo que esconde estas palabras. Y aquí la necesidad de estudiar la palabra, de leer comentarios, de meditar sobre el fondo de las cuestiones. Javi es una palabra hebrea que significa mi grande. Una palabra de respeto que daban los estudiantes a los buscadores del conocimiento y a sus maestros o a los sabios de la época. Y Juan, que escribe a los griegos, la traduce por didaskalos, que significa literalmente maestro, pero no maestro como nosotros. A veces encontramos un colega y dice, ¡ay, maestro, ¿cómo está? No. Es una expresión un poco canaria también eso, ¿no? ¡Ay, maestro, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? No, cuando decía maestro es que la persona realmente tenía solemnidad la cosa, ¿no? Realmente, yo sé que ustedes en América Latina dicen doctor, le llaman doctor a todo el mundo casi, ¿no? No, pero aquí estamos hablando de una cosa mucho más profunda, ¿no? El maestro, de verdad, el maestro. Había una reverencia ya, de decir, wow, este hombre tiene algo que enseñar. Eso tenía en el corazón de los discípulos. Así que no era por curiosidad que estos discípulos querían saber dónde moraba Jesús. Querían en realidad hablar con Él, tener tiempo con Él. Donde mora significa, quiero estar contigo para ver cómo vives. Tú eres un maestro, pero no como estos maestros del colegio. Todos hemos tenido maestros del colegio, ¿sí? A veces está en el colegio, pero que sí. y tenéis maestros, ¿verdad? Entonces, bueno, tenéis maestros que les enseñan la ortografía, o matemáticas, o la química, y todas estas cosas tan bonitas que vale la pena escucharles, ¿verdad? Pero no sé si habéis tenido las ganas de ir a su casa y ver cómo vive el maestro, ¿no? Y de ver cómo se comporta con su mujer, con sus hijos, y qué es lo que piensa, y qué hace en su tiempo de ocio, y todas estas cosas. Es decir, conocer a la persona es más que simplemente oír un maestro, ¿estáis de acuerdo, no? Para los discípulos era un poco esta actitud que tenían, que querían ir a estar con el maestro para ver cómo él es en realidad. Un discípulo no es uno que solo quiere oír una enseñanza. Un discípulo es uno que quiere estar con el maestro, para conocerle, para descubrir cómo vive, cómo pone en práctica lo que está diciendo, y sentir su propia vida. Cuando decimos que somos discípulos de Jesús, entendemos que hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser creyente. ¿Estáis de acuerdo? Y ser discípulo es realmente querer estar en compañía de Jesús, porque sabemos que sí hay la enseñanza, el conocimiento, el saber las cosas de Dios, que son las cosas reales y verdaderas. Yo soy la verdad y la vida, dijo Jesús, ¿no?
El camino, la verdad y la vida. Significa que, wow, quiero conocer este camino, quiero conocer esta verdad, quiero conocer esta vida. Y para eso no hay otro remedio que estar en compañía de Jesús, de estar a su lado, de vivir con Él. Y cuando Jesús les dice a estos dos, ven y vean, venid y vean. ¿Dónde moras? Queremos estar contigo. Y Jesús se da la vuelta y dice, venid y ve. Porque un maestro verdadero no tiene nada que esconder, todo lo contrario, quiere que sus discípulos vean cómo es. Y así es Jesús. Todos hemos tenido profesores de colegios que nos han enseñado cosas, pero no los hemos conocido en sus casas, en su vida privada, etc. Y lo que hemos aprendido de ellos no iba más allá que enseñanza técnica. Es interesante eso porque yo tuve un profesor cuando tenía 12 años en el colegio ahí en Suiza, y es interesante porque yo me acuerdo de él porque hace 3 años se murió mi hermano y tuvimos el entierro en la granja donde vivíamos ahí en Suiza. Una multitud de gente increíble y tal, y de repente me viene un señor y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo, no, pues yo era tu profesor. Y me dijo, y fuimos de pesca juntos. Y dice, ahora sí me acuerdo. No me acuerdo nada que me había enseñado, pero cuando un día me había invitado a ir a pescar en el río, me vino a buscar en casa y dijo, ¿cómo te gusta la pesca? Pues ven conmigo y tal. Y claro, después este profesor ha sido el no va más de los profesores para mí, porque me llevó a pescar y fuimos a pescar y pasamos un día extraordinario ahí y tal. Y tantos años después lo veo y lo que nos acordamos, este tiempo que hemos pasado juntos, ¿sabes? Y es eso que es extraordinario. Podemos decir lo mismo con el Señor, ¿no es así? Podemos olvidarnos todas sus enseñanzas, pero el tiempo que hemos pasado con Él, los momentos precisos donde hemos sentido su presencia, eso no se olvida, es extraordinario. Así es. Y entonces estos discípulos dice que se quedaron con Él toda la noche. Y Juan destaca que era a las 4 de la tarde, la hora 10:00, 4 de la tarde. Un pequeño detalle que Juan lo mete ahí. Podemos preguntar por qué se acordaba de esto, él, después de tanto tiempo, porque escribió su evangelio muchos años después, ¿verdad? ¿Y cómo se acuerda de que era la hora a 4 de la tarde? Tú, cuando has encontrado al Señor Jesús, ¿te acuerdas dónde estabas? ¿Ah? ¿Te acuerdas más o menos qué hora era? Yo me acuerdo. Me olvido de todo, ¿eh? Ustedes son testigos que me olvido de todo. Pero sé exactamente dónde estaban y a qué hora era. Es interesante eso, ¿verdad? Porque cuando uno hace un encuentro con Jesús personal, de verdad, auténtico, eso cambia el rumbo de su vida de tal manera que no puede olvidarse de este momento. No sé si sois así, espero que sí, pero que podéis decir, bueno, yo la primera vez que fui tocado por la presencia de Dios fue este día, en este momento, en esta circunstancia. Eso es extraordinario cuando podemos decir. Y Juan lo dice porque Juan probablemente era uno de estos dos discípulos. Habla de Andrés y otro que estaba con él. Y Juan nunca se nombra a sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces probablemente eran los dos que estaban ahí y que fueron llamados por Jesús a seguirle. La historia sigue con rapidez. Después, por lo menos el texto nos deja pensar que en un par de días, pues una gran parte de los discípulos fueron contactados y a veces uno hacia el otro. Se van a transmitir. Estos dos primeros discípulos van a estar realmente convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios, convencidos de que Jesús es el Cordero de Dios. Había sido preparado sus corazones por el predicador Juan Bautista, pero ahora lo conocían, porque una cosa oír de él y después otra conocerle a él. ¿De acuerdo? Y es también eso, si quieres ser discípulos, entonces tienes que conocerle a él o entrar en contacto con él directamente. Seguidor de Jesús. Y así que Andrés, hermano de Pedro, va a testificar a su hermano. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, dice ahí.
hermanos de Simón Pedro, probablemente el otro era Juan, ¿verdad? Y encontró primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué? Tenemos un tío chachi ahí que vamos a ver, si lo conocemos. No, dice, hemos hallado al Mesías. ¡Wow! Eso era una bomba, ¿no? ¿Con qué precisión estaba hablando? Que traducido quiere decir Cristo. Hemos hallado al que buscamos desde siempre. Y la tradición judía del Antiguo Testamento, hasta este momento, todos los judíos estaban desesperados porque viniera el Mesías, pensando que le iba a librar de los romanos que estaban ocupando la tierra y muchas otras cosas, porque los profetas lo habían predicho. Yo sé que esperar al Mesías, nosotros aquí en nuestra cultura, incluso pues es un poco raro, ¿no? La gente que vive en la calle sin Dios, sin rumbo, sin nada, no sé muy bien lo que están esperando, ¿verdad? Pero nosotros cristianos también esperamos al regreso del Mesías, porque Él lo ha anunciado, amén. Un día volverá, lo ha dicho, y sabemos que un día habrá un momento preciso de la historia donde Cristo volverá. Yo sé que 3 están entusiasmados por esto, pero los demás no lo sé. ¿Ah? Cristo volverá un día, y eso, así es. Muy bien, pues, es sorprendente constatar que cuando una persona encuentra a Jesús de verdad, enseguida lo dice a sus más cercanos, lo dice a los familiares, lo dice a los amigos. Andrés lo va a decir a Pedro. Jesús encontrará a un tal Felipe y le dirá, sígueme también. Y leemos el texto así, se sigue leyendo así. Podemos leer otro también, más allá. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. O sea, y después Felipe encontró a Natanael y le dijo, hermano, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, ¿ve? Y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Lo hemos encontrado. Ven y ve, tú también. Compruébalo tú. Estoy convencido de que hasta que nos encontremos con Jesús, Rey de Reyes, Mesías, Creador y Salvador, con aquel que pagó con su sangre nuestra vida, nunca vendremos a ser sus discípulos si no le hemos encontrado de verdad. Nunca pasaremos de ser de simples creyentes a discípulos de Jesús, porque hay una clara diferencia entre estos matices. En las iglesias hay muchos creyentes y pocos discípulos. ¿Tú no lo crees? Gente que asisten de vez en cuando a las reuniones del domingo, como otros pueden asistir a la misa o otras cosas, que siguen una serie de ritos, también nosotros los evangélicos a veces los tenemos, pero que no van más allá, que cumplen con una religión, que cumplen con ciertas normas, ciertas cosas. Dice, ay Jesús, sí, Jesús, ay Jesús, qué bueno es, ¿verdad? Y cuando tiene problemas, pues es como uno que tiene un coche con la rueda de socorro, ¿no? ¿Sabe que está pinchado? Entonces tiene la rueda de socorro, lo va a buscar y la mete ahí. Esta rueda de socorro se llama Jesús. Y cuando ha reparado la rueda, la vuelve a poner en el maletero. De su vida. Así es. En su libro, que se llama así, Discípulo Radical, uno de los autores que más me gusta, por lo menos personalmente, se llama John Stott. Murió hace un par de años atrás. Tuve la oportunidad de visitar el centro que tiene en Londres, que ha sido extraordinario. Un escritor magnífico, y explica esta diferencia que hay entre un cristiano y un discípulo. Escribe, le leo: muchas personas se sorprenden al descubrir que los seguidores de Jesucristo son designados como cristianos solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. La mención más importante aparece en el comentario que hace Lucas, de que fue en Antioquía de Siria donde los discípulos de Jesús fueron por primera vez llamados cristianos. Es decir, que antes se llamaba los discípulos de Jesús.
Ahora se les llamamos cristianos. Las dos palabras, cristiano y discípulos, implican una relación con Jesús, aunque tal vez el término discípulos es el más fuerte de los dos porque implica inevitablemente una relación entre alumno y maestro. Durante los 3 años del ministerio público de Jesús, los 12 fueron discípulos antes de ser apóstoles, y como discípulos estaban bajo la instrucción de su maestro y Señor. En cierta forma, uno desearía que la palabra discípulo hubiera continuado en uso a lo largo de los siglos, a fin de que los cristianos fueran conscientes de su condición de discípulos de Jesús y tomaran con seriedad la responsabilidad de estar bajo disciplina. ¿Les gusta eso? Bajo disciplina. En este libro me ocupo, dice John Stott, me ocupo de una inquietud, y es que aquellos que proclamaron ser discípulos del Señor Jesús pudiéramos provocar otra vez de su parte aquella advertencia: ¿por qué me llama el Señor Señor y no hacen lo que les digo? El discipulado genuino es el discipulado que compromete todo el ser. Eso es. Y destaca algunas cualidades que tienen los discípulos que les hacen diferente a los simples creyentes. Y rápidamente vamos a verlo. Dice el discípulo en contrario del creyente, ¿no? Porque el creyente sí cree en Jesús, pero después su forma de vivir, su forma de ser, a veces hasta su forma de pensar, sigue igual que todo el mundo, como todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí pues el discípulo tiene una diferencia. Es que dice no al conformismo. Este es uno de los temas principales de toda la Biblia. Dios está reuniendo a un pueblo para sí que vive a contracorriente de este mundo, que es diferente en sí mismo. Vive dentro del mundo, pero es diferente. Y nos está convocando a ser diferente del resto de la gente. Dice la Biblia: sean santos como yo soy santo. Y ordena repetidamente a los suyos, porque yo soy santo. Lo vemos en varios pasajes de la Biblia. No conformarnos a ser como la gente del mundo. Wow, esto no es un programa. A pensar como la gente del mundo piensa. Resistir al materialismo. Saben que nosotros vivimos en un mundo materialista total. Todo el mundo busca tener, y estamos viviendo una época tremendamente complicada por el amor al dinero. Por el amor al dinero, y todo lo que está pasando, y la gran parte de nuestros problemas provienen de esto, que hay amor al dinero, no solamente en los ricos, también en los pobres también. Digamos, los pobres tienen razón para solventar sus problemas de existencia. Bueno, lo podemos entender, pero este afán de querer tener, de poseer. Interesante de ver que mi mujer, que estuve trabajando con los que venía en patera, ¿no? Durante varios años, me decían: la primera cosa que quieren comprar a la gente son estos chicos que vienen en patera, son tenis Nike. ¿Por qué? Porque lo vieron en la televisión allí y parece que es la solución a todos sus problemas. Si no son Nike, no sirven. Tienen que ser así, para que vean un poquito como el ser humano está estropeado en su interior, ¿no? En su visión de las cosas. Es tremendo, ¿no? Así que tenemos que decir no. El discípulo dice no al materialismo, no se opone a esta corriente de querer tener, etc. La tercera tendencia contemporánea que nos amenaza y ante la cual no debemos rendirnos es el engaño, espíritu de relativismo ético. Es decir, bueno, todo el mundo lo hace, pues yo lo hago también, ¿no? ¿Verdad? Y esto se ve muy, muy bien en el ámbito pues de la sexualidad, que ha venido desde los años 60 y que se ha introducido incluso en la iglesia. Ser discípulo es seguir radicalmente las enseñanzas dadas por Jesús y los apóstoles. Es volver a las Escrituras y ¿qué dice Cristo en cuanto a eso? ¿Qué dice Cristo en cuanto al matrimonio? ¿Qué dice Cristo en cuanto a las prácticas homosexuales, por ejemplo? ¿Qué dice Cristo sobre esto, sobre aquello? Y no solamente saber lo que dice, sino decir: yo soy discípulo de Cristo y esto voy a hacer. La gran diferencia.
Es solo un ejemplo, ¿verdad? Hay tantas áreas en nuestras vidas que necesitan un compromiso claro y preciso, según las enseñanzas de Dios en su palabra, porque Dios quiere lo bueno para nosotros. Amén. Quiere que nos apartemos de todo lo que nos destruye, realmente. Así es. Jesús llama a sus discípulos a resistir a estas tendencias y en cambio obedecer y conformarse a las pautas por Él establecidas. Y el segundo punto es ser como Cristo, como dice ahí. El deseo de un discípulo es ser como su maestro, ¿no creéis? Y cuando uno dice, bueno, yo tengo que ser como Cristo, pero no sé muy bien cómo es. Es cuando uno está en contacto con Él, a través de su palabra, a través de la comunión con los hermanos, a través de la comunión con Cristo en oración, a través de tantas cosas, que empieza a descubrir la belleza de Cristo. Es increíble. Y desea ser como Él. Cuando dice eso a alguien de la calle, dice, es una tontería, vamos a ver. Qué aburrido. Piensa, ¿verdad? ¿Es aburrido Cristo? Ay, si lo supierais. Si lo conocierais, ¿verdad? El primer versículo está en Romanos 8:29, dice, Dios predestinó, o sea, a su pueblo a ser transformado según la imagen de su Hijo. Wow, es una palabra fuerte esto, ¿no? Es decir, Dios quiere que seamos transformados a la imagen de su Hijo, porque sabe que realmente es lo que necesitamos y lo que va a hacer feliz nuestras vidas. Ser como Cristo, nuestro modelo de servicio, de amor, de paciencia, de resistencia, en ser llenado por la presencia del Espíritu Santo. Después nos pide madurez también, ese deseo de crecimiento y de conocimiento también, una actitud de servicio en nuestras propias vidas. Después podemos hablar de la sencillez de Cristo, sencillez de vivir de forma simple, sencilla, y así entender lo que es realmente la vida y la felicidad. Vivir en equilibrio también. Todo eso hace parte del discipulado, de vivir con Cristo, ¿verdad? Y una de las últimas palabras, podríamos hablar mucho de cada una de ellas, pero la dependencia, es decir, depender de Cristo. Entender que sin Él no podemos hacer nada. Y cuando realmente empezamos a confiar en su poder, en su providencia, confiar en que nos va a dirigir y va a seguir nuestras vidas, entonces algo ocurre extraordinario en nuestras vidas. Sin mí nada podéis hacer. Así que podríamos seguir con palabras que caractericen al discípulo, contrariamente al creyente, que el creyente viene y cumple un par de cositas que hay que hacer y le dijeron que le había que hacer y nada más, y se vuelve a su casa y ya está, ¿no? Pero el discípulo es otra cosa. Dios quiere que seamos discípulos, no creyentes. Nunca ha llamado a ser creyentes, llama a ser discípulos, ¿no crees? ¿Ah? Quiere que nos levantemos con este deseo de seguirle de verdad. Por eso esta mañana terminaré repitiendo esta orden de Jesús que dice, sígueme. Ven y vea. Compruébalo. Inténtalo. Quizás para alguien esta mañana por primera vez toma la decisión de decir, no conozco, pero voy a intentar. Voy a intentar depositar mi confianza sobre Jesús y seguirle. Y tú verás cómo las cosas van a empezar a cambiar. Las cosas van a empezar a cambiar en tu propia vida, en tu propio interior. Y terminaré con esta promesa que concluye el capítulo 1, el versículo 51, que dice, ya dijo, en verdad, os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Qué imagen más extraordinaria. Veréis el cielo abierto sobre mí. Y los discípulos que eran como tú y yo, sin saber gran cosa, sin haber escuchado gran cosa, sin haber visto gran cosa, solo en contacto con Jesús decidieron, lo dejamos todo y vamos a ver. Vamos a ver. Conocemos la historia después de lo que ha ocurrido, lo que sea. Incluso cuando Jesús se fue al cielo, han visto tantas cosas. Fueron capaces después, por esta verdad de Jesús, morir. Todos los discípulos fueron matados de una manera trágica al final de sus vidas, terrible, pero el mensaje
de la palabra de Dios ha conquistado el mundo. Sigue conquistándolo. Amén.